Eh, Buenos días. yo decidí cambiar la clase de hoy por una cuestión de que quería hacer una revisión de todos los temas de la clase de hipertensión portal, así que vamos a hablar de enfermedades de las vías biliares el día de hoy y quedarían para la semana que viene las dos últimas clases de hígado, que serían las de hepatitis agudas y la de hipertensión portal, ascitis y tumores de hígado. ¿Ah? Así que bueno, hoy vamos a hablar de la forma de presentación de las enfermedades de la vía biliar, sobre todo las más comunes, y su clínica y su metodología de estudio. Entonces, podemos decir que la enfermedad más común es la colelitiasis, que algunas veces se complica con procesos inflamatorios como colecistitis o colangitis, cuando tenemos obstrucción, digamos, que nos genera una colestasis. Lo que nosotros vamos a ver es que, como siempre, un pequeño repaso de lo que es la función biliar, ya lo hemos hablado en clases anteriores, pero recuerden que normalmente se produce 1000 y poquito de bilis por día, de los cuales, digamos, la composición es agua en una gran cantidad. Acuérdense que habíamos dicho que la bilis y todos los componentes, digamos, el colesterol, los ácidos biliares, la bilirrubina, son secretados por el hepatocito, y el agua sobre todo por el canalículo biliar. Entonces, depende de la situación, pero en condiciones normales tenemos un porcentaje de colesterol, digamos, que está libre en la bilis. Tenemos ácidos biliares que son importantes, y aquí hay que tener en cuenta que el 80% hace circuito enterohepático, o sea que se reabsorbe en el segmento distal del ilion, vuelve de nuevo al hígado, vuelve de vuelta a pasar a la bilis y así sucesivamente. La bilirrubina, que es el pigmento característico, varía desde valores tan bajos como de 2 miligramos a 75 miligramos por 100 mililitros, digamos. Y hay cantidades menores de glucoproteínas, de calcio y otras sustancias. Entonces, normalmente, ¿qué pasa? Esta bilis es concentrada, es guardada y concentrada a nivel de la vesícula biliar y es secretada al intestino cuando hay estímulo generalmente es la ingesta alimenticia, que genera la liberación de colecistoquinina, que lleva a la contracción de la vesícula y a la eliminación de su contenido. Esta bilis puede variar en su cantidad de colesterol. Entonces, cuanto mayor cantidad de colesterol tenga, tiene que ver con el estado general del paciente. O sea, si es un dislipémico, va a tener un colesterol, mayor porcentaje de colesterol. El colesterol es el que vamos a ver, el que en determinadas situaciones precipita y constituye el núcleo a partir del cual se van a ir formando las piedras en la vía biliar. Los ácidos biliares son importantes, y ustedes ya recuerdan que si tenemos mala absorción, si tenemos un proceso hepático inflamatorio, vamos a tener disminución de esta cantidad de ácidos biliares, y esto hace que, por empezar, no tengamos estas sales biliares para mantener disuelto el colesterol, y también nos va a generar, digamos, el proceso de la mala absorción de las otras sustancias liposolubles. La bilirrubina normalmente hay en cantidades pequeñas, pero en situaciones hemolíticas, por ejemplo, pacientes que tienen anemias hemolíticas, puede variar hasta concentraciones mucho más altas. Razón por la cual los pacientes que tienen hemólisis hereditaria, como por ejemplo la esclerocitosis hereditaria, suelen tener, digamos, litiasis biliares a edades tempranas que requieren la exéresis de la vesícula. ¿Cómo se estudia la vía biliar? Todo esto que está acá se usa en condiciones particulares. O sea, la manera más fácil de estudiar la vía biliar es una ecografía abdominal que nos muestra perfectamente bien, nos puede mostrar las características del conducto colédoco, de la vesícula, de la vía biliar intrahepática, y
Y bueno, que es el estudio que vamos a ver, vamos a solicitar de primera vez. El tema es que estas tres primeras, del sondeo duodenal, la colegiografía oral y estos dos sobre todo, hace muchísimo que ya han dejado de tener vigencia porque han sido reemplazados por estudios más fáciles y más y con resultados más claros. Digamos. La colangiografía intravenosa prácticamente ya tampoco se usa, pero sí vamos a ver que la colangio operatoria de Mirici, consiste en inyectar en el momento de la apertura de la vía biliar, sobre todo el conducto colédoco, de inyectar ahí la sustancia de contraste y hacer en ese momento en el quirófano la radiografía para ver si es que la vía biliar ha quedado libre, digamos. Después tenemos, por ejemplo, la colangio postoperatoria. También esta colangio postoperatoria se realiza en los días posteriores de la cirugía a través del tubo de Kerr, que es el tubo que queda en los casos de cirugía por síndrome coledociano, que queda colocado en el conducto colédoco para, digamos, favorecer la salida de bilis mientras que se recupera el tránsito hacia el intestino. La colangiografía percutánea todavía en algunos lugares puede llegar a usarse, pero tiene sus riesgos y consiste en inyectar la sustancia de contraste desde la pared torácica y ahí inyectar la sustancia que va a teñir el árbol biliar. Y lo que claramente ha modificado y revolucionado tanto el diagnóstico como la terapéutica en las enfermedades de la vía biliar es este estudio, digamos, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Con este estudio, que se hace a través de una endoscopía digestiva, se enhebra la ampolla de váter y se inyecta la sustancia de contraste en ese lugar. Me va a servir para hacer la colangiografía, pero también me va a servir para hacer tratamiento. Entonces se puede colocar un stent en la ampolla de váter, se puede hacer extracción de litos, se puede tomar biopsias, o sea, tiene una gran utilidad. Y bueno, y después lo que nos queda como otros estudios de importancia es la colangioresonancia, que lo vamos a usar sobre todo cuando tenemos sospecha de lesiones o, digamos, colestasis de tipo intrahepáticas, porque nos van a dar información mucho más nítida de los problemas que el paciente tiene. Entrando a lo que es la definición de la litiasis biliar, es simplemente la presencia de estructuras cristalinas en la vía. Generalmente tenemos factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, durante la gestación está descrita la colestasis del tercer trimestre del embarazo. También está descrito que la terapia estrogénica, los anticonceptivos orales, son uno de los factores de riesgo más importantes de padecer litiasis vesicular. De hecho, el ejemplo que siempre uno da, y de hecho que pone incluso como examen y demás, es la mujer de aproximadamente 40 años de edad con discreta obesidad que toma anticonceptivos orales. Esa es lo clásico, digamos, de la presentación de la litiasis biliar. Las otras cosas a tener en cuenta es, por ejemplo, el adelgazamiento rápido. Cuando uno estima que va a haber un adelgazamiento rápido, como por ejemplo una cirugía bariátrica, está indicada muchas veces la colecistectomía profiláctica para evitar que el descenso rápido de peso genere la precipitación de piedras. Los ayunos prolongados, aquí entra el otro punto, digamos, que es la nutrición parenteral. Pacientes que están en nutrición parenteral tienden a concentrar la bilis en la vesícula y de esta manera pueden, digamos, precipitar piedras o formarse lo que se conoce con el nombre de barro biliar, que es una mezcla de glucoproteínas, agua y cristales de colesterol que están depositados en el fondo de la vesícula. Y bueno, y claramente, como les decía hoy, las enfermedades hemolíticas son enfermedades que tienden a generar gran cantidad de bilirrubina que pasa a la bilis y puede precipitar. Fíjense que es más común en mujeres, que aproximadamente el 10% de los pacientes la tienen, y que en general el que la tiene y da síntomas seguramente va a terminar con una colecistectomía como tratamiento. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Puede ser que haya algún factor genético? Porque en mi familia
tuvimos todos. Yo tuve a los 17 años. Y seguramente Tuve tendrás hermanos y alguna... yo como algo genético en sí no lo desconozco, pero sí puede ser que haya factores que favorezcan a esto que está acá, digamos, a la formación de una bilis litogénica, en donde, fíjate lo que tenemos. Mayor secreción de colesterol en la bilis, disminución en la secreción de los ácidos biliares, hipomotilidad de la vesícula, que eso podría llegar a ser una tendencia familiar, digamos, dentro de las, digamos, situaciones que van a generar esa bilis con tendencia a la cristalización. Como tal, así desconozco, pero seguramente en tu familia debe haber alguna de estas cosas que son las que están presentes y hace. Incluso a veces con el tema de la hiperproducción de bilirrubina, algunas veces estas anemias hemolíticas son discretas, o sea, hay una hemólisis crónica y lenta, y eso genera, bueno, pero en algún momento alguien se hizo un análisis y tendría que haber salido que ahí se encuentra en el texto. Entonces, por ahí tiene que pasar por el exceso de colesterol, por ahí por la hipomotilidad de la vesícula, pero entonces lo que nosotros tenemos es una sobresaturación de colesterol, entonces se forman pequeños cristales y ahí, a partir de ahí se van a posicionando otros cristales para formar la piedra como tal, digamos. Como verán, las piedras más comunes son las de colesterol. También hay piedras de bilirrubina. Esas se van a dar en los estados hemolíticos crónicos. Entonces, si tenemos esta bilis litogénica, probablemente sea más factible que haya piedras. Y aquí vienen las características. En general, como les dije, la mayor parte son las de colesterol. Se producen por esta bilis litogénica con mayor cantidad de colesterol y menor cantidad de ácidos biliares. Entonces, esas pueden formarse como piedra única, como múltiples piedras. Son piedras de color amarillento verdoso, que tienen, bueno, que en general las diferencian, por ejemplo, de las otras piedras, ¿no? Las piedras negras, que son las de bilirrubina, las que se ven más en los estados hemolíticos, y piedras marrones que suelen aparecer más en algunas poblaciones, se dice que hay más en la población asiática, en donde aparentemente existe una alteración en la conjugación del colesterol, de la bilirrubina con otras sustancias, digamos, y eso genera la invasión bacteriana que hace que se libere la bilirrubina con la precipitación de sales cálcicas. Entonces, estas son las piedras que nos pueden llegar a dar, por ejemplo, una imagen radiopaca en la radiografía directa de abdomen, como una cosa extraña, porque las piedras de colesterol en general son radiolúcidas, o sea, no se ven con la radiografía. Entonces, la otra cosa que por ahí ocurre es esto, el barro biliar, como les decía recién, que se produce en situaciones en donde hay una hipomotilidad de la vesícula. Entonces, esas situaciones serían el embarazo, porque naturalmente el estado hormonal genera una hipomotilidad vesicular. El uso de ceftriaxona, la ceftriaxona tiene la particularidad que favorece se elimina también por la bilis, entonces también sus componentes quedan precipitados en este barro biliar. La alimentación parenteral por el ayuno prolongado, y esto se supera simplemente retirando el antibiótico, terminando el embarazo, y bueno, y cuando el paciente comienza a comer, que empieza a contraerse la vesícula y a eliminar sus contenidos, desaparece el barro biliar. O por lo tanto, la presencia de barro biliar, si no media un proceso inflamatorio en la pared de la vesícula, no tiene indicación quirúrgica. Así que bueno, lo que habitualmente vemos son estas piedras. ¿Cómo se va a presentar la litiasis en la vía biliar? Tenemos la forma de litiasis biliar asintomática, tenemos el cólico biliar, tenemos la colecistitis aguda, que puede ser litiásica o alitiásica, tenemos el síndrome coledociano y la colangitis. Entonces,
La litiasis biliar asintomática es cuando por alguna razón se hace una ecografía y se detecta que hay una piedra en la vesícula. No necesariamente el paciente pudo haber consultado por algún síntoma referido a eso. Puede ser por cualquier otra cosa. Es un hallazgo incidental. Entonces, generalmente, cuando encontramos esto, encontramos una piedra o muy pocas, con una vesícula que tiene que tener las paredes finitas, que es lo normal, y la vía biliar de calibre normal, o sea, el calibre del colédoco normal no supera los 4 milímetros. Y obviamente un laboratorio que no tiene absolutamente nada. Puede ocurrir. Si caen en manos de una persona que hace cirugía, probablemente le va a decir que tenés que operar, digamos. Pero en general, uno puede contemplar la no cirugía en estos pacientes cuando realmente nos damos cuenta de que los síntomas que tienen no son por el lito. Vamos a operar en esta situación. En los niños, porque, digamos, la persistencia de los litos en la vesícula de los niños, si llegan a la edad adulta, tiene mayor potencial de transformación maligna, porque pueden complicarse. Entonces, si aparecen niños, hay que extraer. La otra situación, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, es el obeso mórbido que va a entrar a cirugía bariátrica. Entonces, en general, ya se hace la colecistectomía profiláctica, sobre todo si tienen niños. La otra situación es la vesícula de porcelana. Generalmente esta vesícula de porcelana involucra un proceso de tiempo de evolución en donde por diferentes cuestiones se van depositando capas de calcio en la pared de la vesícula. Y entonces cuando uno hace la ecografía es claramente refringente la pared, o cuando saca una radiografía directa de abdomen probablemente encuentre pueda delimitar, digamos, el contenido cálcico de las paredes de la vesícula. El problema de esta vesícula de porcelana es su alto potencial de transformación maligna. Entonces, si aparece, debe extirparse. Y la otra situación es el lito de gran tamaño. Un lito de 3 centímetros tiene la particularidad de que por su propio peso descansa en el fondo de la vesícula, genera una isquemia de la pared donde está apoyado, y eso puede generar una necrosis de la pared que puede fistulizar a órganos vecinos. El órgano más cercano es el duodeno. Entonces se genera un proceso inflamatorio que fistuliza al duodeno. En el duodeno ese lito progresa por el tubo digestivo, y cuando llega a segmentos del intestino, generalmente el yeyuno, ilio, que son mucho más con diámetro menor, el lito se impacta y genera un ilio, el ilio biliar, digamos. Entonces, y obviamente queda no solamente el ilio biliar, sino también una colecistitis crónica con una fístula. Nos podemos dar cuenta porque, por ejemplo, sacamos una radiografía directa de abdomen y podemos ver la aerobilia, o sea, la presencia de aire en la vesícula biliar, en la zona que corresponde a la vesícula biliar, ¿no? Además de la dilatación de las asas intestinales. Entonces, si el lito es único y grande, es conveniente extirparlo. Entonces, esto es en los casos que estamos hablando de la forma asintomática. Después viene el cólico biliar. Y el cólico biliar es ya diferente, ¿no? Generalmente lo que el paciente siente es dolor en el hipocondrio derecho que irradia al hombro homolateral. Y es un dolor que aparece generalmente luego de las comidas. Yo no sé cuáles fueron las experiencias de los que han tenido cólicos biliares. Yo he tenido cólicos biliares y a mí lo último que pensé era que era un cólico biliar, porque me apareció el dolor 3-4 horas después de la comida, y un dolor que realmente me dolía la panza y la espalda, y yo decía, acá me está dando un infarto, era un cólico biliar. O sea, son dolores realmente intensos, muy molestos, que se refieren a la espalda con mucha frecuencia, y que si está presente en 2 o 3 oportunidades, debe decidirse la extirpación de la vesícula para evitar que siga dando estos problemas. Porque duele, porque personalmente me pasó que tuve la sintomatología así, el dolor muy fuerte, y
fueron en 2 ocasiones y ya me estaban por operar y después me hicieron como que todos los estudios y resultó que no era nada que ver y que estaba embarazada y por eso como que me dio los síntomas eso. Bueno, a mí también me dio 2 veces el dolor y no aguanté. Y ahí me operé al tercer día del segundo episodio. Entré a quirófano directamente porque es una cosa muy, muy molesta. Pero bueno, por suerte lo tuyo fue un embarazo. Tu bebé ya está No, grande, a seguramente. veces me dejan por cortada de balde. Sí, está bien. Muchas veces ocurre que no es. En el caso mío particular, o en el caso de los pacientes que sí tienen litiasis biliar, naturalmente, luego de episodios digamos, de estas características, uno tiene que solicitar un laboratorio, o sea, un hemograma con función renal y hepatograma, y también un coagulograma y una ecografía abdominal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos? En el laboratorio habitualmente encontramos que va a estar normal, no encontramos anomalías. No hay leucocitosis, no hay hiperbilirubinemia, no hay hipertrasaminemia, nada. Y en la ecografía lo que vamos a ver van a ser litos, probablemente ese barro biliar que se deposita en la parte digamos, que está más declive de la vesícula, y podemos encontrar un engrosamiento de la pared, pero nunca de más de 3 milímetros. Es muy ligero el engrosamiento. De hecho, es lo que pasó en el caso de la compañera que habló, digamos, o sea, ella tenía otra cosa y entonces hay que plantearse los diagnósticos diferenciales de dolor en el hipocondrio derecho. Generalmente para que sea un embarazo, por ahí tendría que ser un embarazo con alguna complicación o ectópico, pero bueno, en el caso de ella parece que no fue. Bien, de todos modos, si tenemos el cólico biliar a repetición, esto es de tratamiento quirúrgico. Entonces, si no se opera, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los reiterados episodios van a llevar a que la vesícula van a generar una inflamación con fibrosis, que después, cuando llegue el momento de operarse, porque más tarde o más temprano va a tener sintomatología y va a requerir cirugía, va a ser más dificultosa la cirugía, ¿no? Más dificultosa en la parte, digamos, de la cirugía en sí, digamos. Entonces, esto se opera. Algunas veces hay pacientes, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes que tengan un EPOC severo y no tengan el riesgo quirúrgico suficiente para poder intervenirse. En esos uno puede intentar tratamientos con disolución oral. Lo que se usa es el ácido uso desoxicólico, que ya hemos hablado en otras oportunidades. La disolución por contacto consiste en la inyección de sustancias que disuelvan generalmente alcohol, el lito dentro de la vesícula, lo cual son procedimientos que en general no se utilizan más. Y la litotripsia corpórea en realidad es un procedimiento que tiene sus cuestiones y no es algo que se utiliza habitualmente en las litiasis biliares. Entonces, cuando por alguna razón no puede operarse, uno puede darle el ácido uso desoxicólico y mantener al paciente con una alimentación adecuada de manera tal de no generar las contracciones de la vesícula que son las que van a dar los episodios de cólico. Entonces, esto se opera. En general se intenta que se haga la colecistectomía laparoscópica. Tiene grandes ventajas con respecto a la convencional. Por empezar, los días de internación. Las complicaciones, muy poco frecuentes. Dolor postoperatorio. Ahí yo creo que lo que más duele en el postoperatorio es el neumoperitoneo que le hacen, que queda aire o dióxido de carbono, que es lo que colocan en el abdomen, se localiza por debajo de los diafragmas y eso hace que duelan la espalda, digamos, por dolor referido. Generalmente es bastante molesto. Pero las ventajas, eso duele unos días, 1 o 2 días y ya pasa, que el paciente no tiene un corte grande, por lo tanto el dolor va a desaparecer, va a volver a sus actividades en un tiempo bastante corto, y bueno, y tiene la posibilidad de que no le quita tiempo de trabajo, tiene beneficio por el lado que le veamos. Si el paciente, por ejemplo, fuera un paciente que ya tuvo cirugía
de obstrucciones intestinales, de procesos, digamos, inflamatorios importantes a nivel del intestino, por ahí vamos a tener bridas, adherencias, deformidades que llevan a que a veces uno diga, no, este paciente no es candidato a una cirugía laparoscópica, porque tiene alto riesgo de, bueno, de cortar una brida, de cortar una intestinal, que son cosas que no queremos que ocurran obviamente en estos pacientes. Y en esos casos uno recurre a la convencional. La convencional también tiene pocas morbilidades generales, es una cirugía relativamente sencilla, digamos, pero ya el paciente tiene un corte generalmente de 10 a 15 centímetros que le va a limitar la movilidad en el postoperatorio. Entonces, habitualmente pueden hacer dos tipos de incisiones, que son la subcostal de Kocher, la incidencia es en el sentido de la parrilla costal inmediatamente por debajo de la misma, o la paramediana supraumbilical. Entonces, aquí sí el paciente va a tener dolor porque tiene un corte grande que involucra no solamente la capa de piel, sino también la capa muscular, y eso duele. Va a demorar en volver al trabajo, generalmente 4 semanas mínimo, para volver, sobre todo si hace trabajo que requiera algún esfuerzo físico. Y bueno, y esa es la que se recomienda si fuera el caso de un paciente que ha tenido múltiples cirugías previas en el abdomen. Con respecto al costo, se habla de costo global, ¿no? O sea, si vamos al caso, el equipamiento para una cirugía laparoscópica es mayor, es más costoso, pero resulta que si vemos todo el resto, menos días de internación, vuelta rápido al trabajo, menos complicaciones, por eso es que uno dice que claramente el costo global es menor. Y en la convencional es mayor, más días de internación, eso es gasto, más el tiempo que uno pasa sin trabajar, que eso es tiempo que no gana, digamos, o que no produce. Después de la cólico biliar, o sea, siguiendo en las presentaciones cada vez más graves de las enfermedades de la vía biliar, tenemos a la colecistitis aguda. La colecistitis es un cuadro en donde tenemos un dolor continuo con exacerbaciones cólicas que tiene la misma localización que el cólico biliar, pero tenemos un paciente diferente. Es un paciente que está asténico, que probablemente esté febril, que esté con signos de que está con un proceso inflamatorio infeccioso, que el dolor es, digamos, intolerable cuando consume colecistoquinético, así que en general ya lo evita, y que cuando le hacemos el interrogatorio, el examen físico, vamos a encontrar que tenemos una historia de cólicos biliares a repetición. En el examen físico podemos encontrar un paciente con dolor a la palpación y defensa en el hipocondrio derecho, y podemos encontrar el signo de Murphy positivo. En estos casos, nuevamente, nosotros vamos a pedirle un laboratorio. En el laboratorio sí vamos a encontrar un hemograma que va a estar alterado, vamos a tener leucocitosis y neutrofilia, y a veces bastante elevado, y es lo más relevante del laboratorio. El hepatograma puede estar absolutamente normal o puede estar discretamente alterado, o sea, de elevaciones no significativas de transaminasas, elevaciones no significativas de bilirrubina y de fosfatasa alcalina, o sea, bien inespecífico. Y bueno, y ustedes ya vieron el valor de la amilasa, se eleva en gran cantidad de procesos abdominales, así que pedir una amilasa en un paciente que está en este cuadro, lo pedimos porque sospechamos una pancreatitis asociada, digamos. Pero si no sospechamos la pancreatitis asociada, o sea, si no tiene náuseas, si no tiene vómitos, si no está distendido, y si yo pido una amilasa, para lo único que va a servir va a ser para confundir. Y bueno, y después está la ecografía, el otro estudio que vamos a hacer aquí. Todo lo anterior, o sea, vamos a encontrar el lito con la sombra acústica posterior, el barro biliar, pero vamos a encontrar el engrosamiento de más de 4 milímetros de la pared de la vesícula, y vamos a encontrar el Murphy ecográfico positivo, que consiste en comprimir con el transductor ecográfico el punto vesicular, y nos genera el dolor igual que si fuera que lo hacemos con el dedo. Entonces,
si tenemos un cuadro de colecistitis aguda, actualmente hay una tendencia bastante fuerte a que la cirugía debe ser precoz, pero bien, lo cierto es que muchas veces el paciente está tan descompensado que necesita hidratarse, estabilizarse hemodinámicamente, empezar un esquema antibiótico que cubra los gérmenes gastrointestinales, generalmente bacilos gram negativos, y con ese tratamiento de sostén uno puede estar 48 horas, por ejemplo, poner al paciente en mejores condiciones quirúrgicas y debe operarse. La definición de cómo se va a operar va a depender de lo que encontremos. O sea, porque si el paciente está con un proceso muy inflamatorio que no cede, y probablemente lo mejor sea hacer una colecistectomía convencional, cosa de poder abrir y ver qué es lo que hay, en el lecho vesicular. Entonces, los esquemas antibióticos tienen que cubrir gram negativos, así que en general uno puede poner el esquema antiguo que se usaba antes era la ampicilina y gentamicina. La ampicilina me cubre el enterococo y la gentamicina, o sea, los aminoglucósidos, me cubren todos los gram negativos. Es un esquema económico y muy efectivo, que actualmente se usa muy poco. Tal vez porque sea tan económico que nos olvidamos de usarlo. Entonces se usan ciprofloxacina, por ejemplo, se puede usar cefalosporinas de tercera generación, tipo ceftriaxona, cefotaxima, como algunos incluso también usan el ampicillin. Acuérdense que el ampicillin, al tener su espectro extendido, también actúa sobre algunos bacilos gram negativos. Entonces, la definición de la colecistitis aguda siempre va a terminar siendo quirúrgica. Aquí ven ustedes algunas imágenes. En general uno ve esta sombra acústica posterior, que es lo que nos deja la piedra. Generalmente se mide la pared de la vesícula para ver si está engrosada. Aquí lo mismo, fíjense, este gran lito con sombra acústica posterior. Aquí, sin embargo, no hay sombra acústica posterior, pero tenemos una vesícula francamente engrosada. Aquí, lo que les decía hoy, la vesícula en porcelana, digamos, en donde uno ve este depósito cálcico, digamos, y es una vesícula hidropésica, está grande, digamos. Dijimos que puede haber diagnósticos diferenciales, o sea, uno puede presentarse, o pensar que puede ser una úlcera perforada, en este caso el paciente va a dar una peritonitis rápidamente, que se presenta rápidamente. Con la pancreatitis se puede confundir también, pero generalmente es el dolor más centroabdominal, no se irradia la espalda, sino un cinturón hacia atrás. La apendicitis puede ser un problema porque acuérdense que hay localizaciones ileales altas del apéndice verticular y pueden dar sintomatología en el flanco o más incluso hacia el hipocondrio derecho. Y puede ser el apéndice retrocecal, que en general no da en la manifestación clásica del punto de McBurney y demás, y que puede confundirse con una colecistitis aguda. Claramente el cáncer del colon derecho perforado nos va a dar un cuadro de dolor, defensa en esa zona, pero seguramente el paciente va a estar con hemorragia, va a estar con descenso del hematocrito y va a estar con un abdomen peritonítico. Los abscesos de hígado. Sí, los abscesos de hígado, tanto los propios del hígado como los subclínicos, pueden dar un cuadro clínico muy parecido. Y como está irritado el diafragma, refiere el dolor en la espalda, tal cual una colecistitis aguda. Neumonía con derrame, uno diría, pero qué bárbaro, nos enseñaron la semiología de la neumonía, nosotros sabemos de sobra cómo diferenciar una neumonía de una colecistitis. No tan raramente, por ahí, resulta que algunas neumonías, como por ejemplo la del lóbulo medio, que da dolor en la cara anterior del tórax, ya cercano al hipocondrio derecho, podemos tener, dificultades en el diagnóstico. Entonces, puede llegar a ser un problema. Entonces, uno debería sacar una radiografía de tórax, de frente y de perfil, si es que en la ecografía no encuentra lo que está buscando. Y obviamente la semiología con todos los pasos, porque si uno examina
las 3 caras del tórax y hace las 4 maniobras de expresiología, seguramente va a encontrar la neumonía y el derrame pleural. Así que las veces que ha ocurrido esto, en donde, por ejemplo, el paciente se internó con diagnóstico de colecistitis aguda en el servicio de cirugía, fue porque tenía un dolor muy parecido, localizado en el hipocondrio, le dolía la espalda, pero el médico no revisó el tórax. Fue directamente a pensar que era una colecistitis. Y el otro diagnóstico diferencial, que en realidad sigue siendo una colecistitis, es la colecistitis alitiásica, asociada a procesos vasculíticos, o sea, a enfermedades sistémicas que justo van y afectan, digamos, la vesícula biliar. Obviamente que en el paciente con vasculitis vamos a tener otras cosas, vamos a tener afectación pulmonar, renal, intestinal, de piel, etcétera, lo que nos va a llevar a pensar en que puede ser otro proceso y no una colecistitis litiásica el problema. ¿Puede complicarse una colecistitis? Sí. Si ustedes recuerdan de vuelta, todo órgano hueco que tiene una obstrucción pasa por diferentes estadios inflamatorios. La inflamación edematosa, catarral, supurativa y necrosante. Entonces, algunas veces, sobre todo pacientes débiles que están desnutridos, que están inmunosuprimidos, que son diabéticos y por lo tanto tienen trastorno vascular en la pared de la vesícula, pueden evolucionar rápidamente a gangrena. Obviamente, gangrena, perforación, peritonitis biliar, paciente que está con una peritonitis aguda grave. Entonces, sí se puede perforar, gangrenar y dar una peritonitis, un cuadro de abdomen agudo peritonítico grave. La otra complicación que nos puede dar una colecistitis aguda es que, por ejemplo, tengamos una colangitis. ¿Por qué se produciría la colangitis? Y bueno, podrían ser en general por dos motivos. Una, que migre una piedra de la vesícula al colédoco, se impacte en algún segmento del mismo y el estancamiento de la bilis se infecta con el proceso inflamatorio que tenemos en la vesícula y aparece la colangitis. Y la otra situación sería que tengamos un síndrome de Mirici, que el síndrome de Mirici consiste en un cálculo que se aloja en el cístico, cercano al colédoco y tan cercano que lo comprime. Y entonces como que genera una obstrucción a ese nivel, que también podría evolucionar hacia una colangitis. Claramente, si tenemos una colangitis, el paciente va a estar, ¿qué va a tener? Además del dolor y la fiebre. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué agregarían? Ictericia. Ictericia, va a tener ictericia, porque estamos hablando de que ya hay una colestasis agregada. Y el otro problema, como les decía hoy, es el hilio biliar. El hilio biliar, el paciente lo que va a tener va a ser un hilio. Y en el hallazgo, en el hallazgo, digamos, quirúrgico, vamos a encontrar que es una piedra verde, ¿no? Entonces, ahí el cirujano va y busca el lecho vesicular y encuentra el trayecto fistuloso que desemboca en el intestino, ¿no? Obviamente, si eso ocurre, tiene que también resecar la vesícula y tal vez para que y depende de lo que encuentre ahí, va a ver cómo puede hacer esa resección. A veces el proceso está tan inflamado que va a tener que resecar un segmento de intestino seguramente junto con el proceso vesical para que quede bien el paciente. Y obviamente sacar la piedra. Entonces, también puede ser que por no operarse en su momento, tengamos una evolución, una colecistitis crónica. Esta colecistitis crónica, sea episodios repetidos de cólicos, incluso fiebre, digamos, de colecistitis agudas, hacen que con el tiempo tengamos algunos de estos componentes. En una vesícula crónicamente inflamada,
el colesterol de la bilis va depositándose en forma de pólipos. O sea, entonces vamos a tener un aspecto mamelonado de la cara interna de la vesícula. Eso se llama vesícula en fresa o colesterolosis de la vesícula. La otra cosa es que tengamos la hidropesía. La hidropesía es una vesícula de gran tamaño, que hasta incluso puede ser palpable y dolorosa, y que tiene un alto contenido de líquido, digamos, y piedra. ¿Ya vino? No. Bueno. El síndrome de Mirici es el otro, digamos. Es un cálculo que, como les dije, está en el bacinete, o es la misma vesícula que por el peso de la misma comprime el colédoco, digamos, disminuye la luz y genera la colestasis. La colecistitis crónica, dentro de los problemas, digamos, son todos problemas graves porque puede fistulizar el intestino, por ejemplo, y generar el cuadro de hidrobiliar que habíamos dicho. Puede llevar a que se inflame también el páncreas, entonces tenemos una colecistopancreatitis, que es un proceso también bastante delicado, y siempre que hay exposición crónica a litos o a colesterol, incluso en la vesícula biliar, con proceso inflamatorio, vamos a tener la posibilidad de la transformación maligna del epitelio del cáncer de vesícula biliar. Que no es una cosa que uno diga es extremadamente raro de ver. Se ve con relativa frecuencia. Cuando tenemos este cuadro, claramente el paciente tiene que ser sometido a cirugía y hacer la extirpación de la vesícula y las anomalías asociadas que generó, digamos, el proceso crónico. Después ya viene este dato, este cuadro de la colecistitis alitiásica, en donde tenemos un proceso inflamatorio localizado con las mismas características. Le va a doler en el hipocondrio derecho, va a irradiar hacia la espalda, pero ojo, fíjense en qué pacientes aparece. Generalmente pacientes que están sépticos, muchas veces están en respirador, entonces están sedados. Entonces nosotros no podemos saber que él tiene esta sintomatología, ¿no? Aparecen estas cuestiones. No va a aparecer en cualquier persona que anda bien, nadie, salvo que comience con una enfermedad que dé vasculitis, por ejemplo, bueno, en ese caso podría, pero si no, no. Entonces, lo más común es que tengamos en pacientes que están gravemente estresados por traumatismos, sepsis, cirugías cardíacas, cirugías de columna, etc. En esos pacientes son los que va a aparecer la colecistitis alitiásica. La otra cosa que puede aparecer es en la alimentación parenteral. Ya habíamos dicho que esto generaba barro biliar, puede generar una colecistitis alitiásica. La misma explicación para el embarazo y el puerperio que decíamos hoy, la liberación, la alta cantidad de hormonas de estrógenos circulantes favorecen, y sobre todo los progestágenos, disminuyen la motilidad de la vesícula, favoreciendo el estancamiento de la misma. Se ha visto, por ejemplo, los casos que se han visto en niños, que aparecen luego de enfermedades que han deteriorado la inmunidad de los niños, ¿no? Entonces, las infecciones por virus de Epstein-Barr, o sea, por mononucleosis infecciosa, las infecciones por citomegalovirus, la escarlatina, la fiebre tifoidea, pareciera ser que estas enfermedades predisponen a que pudiera aparecer una colecistitis alitiásica. Obviamente en niños. No se ve que esto se repita en adultos. Entonces, el diagnóstico de colecistitis alitiásica parte de que tenemos que tener un alto índice de sospecha. Si no sospechamos, no nos vamos a dar cuenta. Y fíjense, tiene una elevada morbimortalidad, el paciente puede morirse tranquilamente por este proceso. Entonces, doctora, ¿el parásito puede llegar a producir? Los parásitos pueden llegar a dar síndrome coledociano porque pueden obstruir el colédoco. La colecistitis alitiásica
podría, si tenés, o sea, no está dentro de las causas comunes nos van a dar más coledociano los parásitos. Claro, no, solamente preguntaba cómo era más común en niños, por eso pregunté que los No, niños son los que tienen más pero parásitos. digamos, acordate que los parásitos que nos van a dar trastornos hepáticos son la fasciola, son parásitos grandes, digamos, ya, Sí, lo que hace el ciclo de luz. Exacto. No lo he visto asociados no lo he encontrado en la literatura asociados a parásitos intestinales. Porque fíjense que lo que les digo acá es lo que tenemos son la enfermedad sistémica, ¿no? La fiebre, la adenomegalia, la escarlatina es la infección por el estreptococo que da la garganta en presa. La fiebre tifoidea son las enfermedades de la salmonelosis que pueden dar no solamente la afectación intestinal, sino también la sistémica. La mononucleosis, o sea, son enfermedades sistémicas que predisponen a que aparezca esta situación. Entonces tenemos aumento de la viscosidad de la bilis, isquemia por hipoperfusión y necrosis tisular. Eso es lo que lleva a que aparezca este cuadro. No es común verlo en niños, fíjense que vemos en personas adultas, sobre todo hombres, y la clínica es exactamente la misma. Uno tiene que entonces sospechar el diagnóstico, pedir la ecografía, que sería el estudio más sensible y específico, y el tratamiento es mejorar todas las condiciones que han generado el cuadro. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una vasculitis, dar el tratamiento específico. Si tenemos infecciones, tratar adecuadamente las infecciones. Y si hay un proceso isquémico, seguramente vamos a terminar con una cirugía porque la tendencia del órgano va a ser a isquemiarse y a requerir, digamos, y a necrosarse. Entonces tiene que operar. Profe, No es un deber por suerte. ¿qué se vería en la ecografía en ese caso? El aumento del grosor de las paredes. Y obviamente no se ve piedra. También va a haber el Murphy ecográfico, si el paciente está lúcido va a reaccionar. El aumento de espesor de la pared lo que me indica que está inflamado, ¿no? Que está edematoso inflamado. Por eso es que se hace tanto hincapié en el grosor de la pared. Bueno, y con esto terminamos los cuadros que no nos dan ictericia, de primera, ¿no? Ahora tenemos que ir a ver los que nos dan ictericia. Entonces, el síndrome coledociano es el primero que aparece. En general, decimos que está compuesto por la tríada de ictericia, coluria y acolia, junto con otra sintomatología que vamos a ver, y que se acompaña de un laboratorio de colestasis, en donde es llamativo el aumento de la bilirrubina directa, de la fosfatasa alcalina, de la gamma GT, y los otros componentes de la colestasis, que sería la hipercolesterolemia, el déficit de la disminución del tiempo de protrombina por la falta de absorción de la vitamina K, ¿no? Entonces, en líneas generales, esto es un síndrome coledociano. Cuando al síndrome coledociano se le suma el dolor en el hipocondrio derecho y la fiebre, ya vamos a decir que tenemos una colangitis. La colangitis puede comportarse, puede terminar ahí, digamos, sea dolor, fiebre, y uno comienza a hacer el tratamiento y hace la cirugía para descomprimir, o puede evolucionar rápidamente a este cuadro, digamos, que es la colangitis superativa aguda, en donde a lo que teníamos anteriormente se le agrega el trastorno del sensorio, la hipotensión que no responde a expansión de líquidos, y estamos de esta manera ante este cuadro que es grave, que requiere una resolución urgente, y en donde de vuelta uno piensa, si está en shock séptico, probablemente no esté en condiciones quirúrgicas. Entonces, ¿cómo solucionamos este cuadro si no lo podemos operar? Colangiopancreatopatía retrógrada. Una colangiopancreato retrógrada endoscópica, ¿no? O sea, en este caso, la colangio permite drenar la bilis, permite colocar un stent si hace falta, tomar cultivo de la bilis, bueno, y solucionar el problema, básicamente, ¿no? Hasta que se supere
el cuadro séptico y el paciente pueda ser intervenido para hacer la cirugía que corresponda. Entonces, la ecografía es de muchísima utilidad en estos casos porque nos pueden medir, por ejemplo, la dilatación del colédoco. Podemos encontrar colédocos dilatados de hasta 1 o 2 centímetros de diámetro. Habíamos dicho que el diámetro promedio es 4 milímetros, 3, 4 máximo. Entonces, aquí claramente se ve cómo están dilatados. Incluso uno puede, haciendo la maniobra, determinar bien si estamos en el hepático, en el hepático derecho, izquierdo, si estamos en el colédoco. Es, digamos, muy, muy útil la ecografía en este caso. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener un paciente que tiene un síndrome coledociano? Además de lo que hemos dicho recién. Puede tener prurito. No siempre vamos a tener la acolia, sino vamos a tener apolia. El paciente va a tener astenia porque tiene un cuadro de malnutrición y mala absorción, y puede llegar a tener, si esto se mantiene en el tiempo, signos de insuficiencia hepática. Aquí entraría lo que se conoce como cirrosis biliar secundaria, o sea, ese exceso de bilis va a ir generando, o sea, la falta de drenaje va a ir generando el depósito de partículas de bilirrubina en el hígado, generando, digamos, una insuficiencia hepática o una cirrosis biliar secundaria, en este caso al síndrome coledociano. Entonces, puede ser que encontremos esto, digamos, ¿no? La bilirrubinostasis, que es la bilis visible en el tejido hepático, y que si esto se mantiene, como les decía, vamos a tener la evolución a una cirrosis biliar secundaria. Generalmente, 6 meses más o menos de colestasis de síndrome coledociano nos va a llevar a que ya el paciente esté en un cuadro de cirrosis por el acúmulo de estas sustancias en el tejido hepático. Entonces, en el síndrome coledociano, nosotros podemos tener estos signos y síntomas, ¿no? Pueden haber cólicos biliares, puede haber ictericia previa o, digamos, que haya tenido episodios de ictericia que después se limpió. Puede tener dolores, ¿no? Dolor generalmente hipocondrio derecho, con características cólicas, que dura unas horas y después alivia. Va a tener ictericia y menos frecuentemente podemos encontrar la hepatomegalia dolorosa. Nunca es una hepatomegalia gigante, es una muy discreta hepatomegalia, o sea, 1 a 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal. Y cuando vamos a pedir el laboratorio, el hepatograma sobre todo, vamos a tener entonces la bilirrubina, predominio directa, y aumenta generalmente, puede aumentar a 15, 20, 25 miligramos de bilirrubina total. Vamos a tener bilirrubinuria, entonces vamos a tener la coluria. Vamos a tener una elevación de la FAL, que es importante, o sea, vamos a tener elevaciones que son a 3, 4, 5 veces el valor normal. Entonces tenemos el FAL de 800, 1000, 2000 miliunidades. Las transaminasas hepáticas inicialmente no se elevan mucho, entonces si relacionamos elevación de FAL con transaminasas, claramente la FAL se eleva muchísimo más. Las transaminasas van a aumentar al doble o un poquito más, pero nunca más que eso. Y vamos a tener el trastorno del tiempo de protrombina o el tiempo de coagulación, ¿no? Entonces, esto es lo que uno ve. Obviamente también aquí me falta, como les dije hoy, el aumento de colesterol. De hecho, el aumento de colesterol va a llevar a que tengamos el depósito de estas sustancias grasas en superficies, en el tejido celular subcutáneo. Vamos a tener santomas, vamos a tener santomas eruptivos, sartomas tendinosos, que tienen que ver con este exceso de colesterol, digamos. Y va a haber otras cosas, o sea, por ejemplo, a ver si veo acá, puede aparecer, por ejemplo, en la colestasis crónica, deformidades en las uñas, en los dedos, van a quedar dedos palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Sobre todo las uñas en vidrio de reloj son características de las colestasis, se suelen ver en las colestasis crónicas. ¿Cuáles son las causas? Y sin duda,
La colelitiasis es la primera, ¿no? El síndrome de Mirici, como les decía, puede verse, y como es una vesícula que comprime el colédoco, se puede ver. Las pancreatitis, acuérdense que el colédoco tiene un trayecto que es intrapancreático, entonces cualquier proceso inflamatorio del páncreas me va a comprimir ese trayecto del colédoco, que son 2 centímetros, y me puede generar un síndrome coledociano. La colangitis esclerosante primaria, la hemos hablado en la enfermedad intestinal inflamatoria, que puede dar colangitis, que puede dar colestasis extrahepática, pero también intrahepática. Como dijo ahí el compañero, puede haber colangitis parasitaria, pueden haber colangitis bacteriana. Hay quistes del colédoco. Los quistes del colédoco a veces son, digamos, como tumores quísticos, o pueden ser, y generalmente tienen que ver con dilataciones debido a agresión crónica, aritos, y hay tumores, ¿no? Tumores benignos. En estos casos, por ejemplo, los tumores en la ampolla de Vater, son tumores que son resecables por vía de la colangiopancreato-retrógrada endoscópica, y si no se pueden, y si no son plausibles de resección, se puede colocar un stent en la vía biliar para mantenerlos abiertos. Y después son los tumores ya malignos, donde ya hay que hacer otras cosas. Aquí, por ejemplo, cáncer de páncreas, claramente me comprime el colédoco. Cáncer de estómago, generalmente el proceso tumoral invade el colédoco y lo comprime, lo fibrosa. El cáncer de la ampolla de Vater, o sea, puede dar también, nos va a dar colestasis. Los linfomas lo que nos van a generar va a ser el crecimiento de ganglios linfáticos que me comprimen externamente el colédoco. Difícilmente lo infiltran, lo van a comprimir. Pero, digamos, los linfomas de tipo no Hodgkin, sobre todo, pueden presentarse con agranamiento de ganglios internos, digamos, y sin respetar por ahí la evolución más, digamos, más ordenada que tiene el linfoma Hodgkin. Entonces, estos linfomas de tipo no Hodgkin son los que pueden darnos síndrome coledociano. ¿Qué le vamos a pedir, digamos, a un síndrome coledociano? Vamos a pedir una ecografía, nos muestra todo, se puede medir los diferentes segmentos de la vía, se puede delimitar si hay piedras, si hay tumores. Realmente es muy útil. La colangioresonancia, otro estudio extremadamente útil, donde nos permite ver no solamente la vía extrahepática, sino también la intrahepática. La econdoscopía, yo creo que les mostré algunas imágenes cuando hablábamos de esófago, en donde a través del endoscopio hay un transductor ecográfico en la punta y uno puede, desde el tubo digestivo, hacer una ecografía para ver el engrosamiento del colédoco, digamos, ver la estructura del páncreas, y de esa manera poder arribar a un diagnóstico. Y la CPR, la colangiopancreato-retrógrada endoscópica, que es un procedimiento, como dijimos, diagnóstico y terapéutico, porque me localiza el problema, me localiza dónde está y me determina el grado de obstrucción. Entonces, si tenemos un lito, por ejemplo, de 2 centímetros, se pueden colocarse unas canastillas a través del procedimiento, y se engancha la piedrita y se la retira. O sea, no es que se la saca hasta arriba, se la deja en el intestino para que siga su camino muchas veces. Lo que uno tiene que tener cuidado con esto es que es un estudio que no deja de tener efectos adversos o complicaciones, como por ejemplo la pancreatitis, la colangitis, que se perfore el intestino, o se perfore el colédoco, que se rompa, que sangre. Entonces, es importante que sea realizado por personas experimentadas, que tengan experiencia en el tema,
y que siempre se haga una profilaxis antibiótica antes del procedimiento. Realmente es un estudio muy, muy útil y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros acá en Santo Tomé no tenemos para hacer este estudio, pero sí hay en Corrientes, digamos, y en general hay muy buen contacto con el médico que hace el procedimiento y no nos demoran, o sea, nos facilita rápidamente que podamos derivar para hacerlo. Si tenemos litos de más de 2 centímetros, lo que queda es hacer la cirugía. La cirugía lo que hay que hacer es abordar la vía biliar, drenarla, entonces se quita toda la bilis que está acumulada, se soluciona el problema. Entonces, ¿qué puede ser? Que sea un lito, entonces hay que extraer el lito, hay que dejar un tubo de Kerr, porque a veces hay litos muy pequeños que pueden obstruir nuevamente la vía. Entonces, el tubo de Kerr es un tubo en T que queda ubicado en la vía biliar y tiene otra ramita que es la que sale hacia afuera. Entonces, en general, se coloca el tubo, se lo deja durante varios días y se va controlando el drenaje. Cuando el drenaje ya es mínimo, significa que toda la bilis que se produce en el hígado pasa al intestino. Entonces uno puede retirar el tubo de Kerr. O puede, a través del tubo, como decíamos hoy, hacer la colangiografía postoperatoria para ver si es que nos ha quedado alguna piedrita circulando en el conducto. Si ocurre eso, lo que vamos a ver van a ser defectos de relleno en el estudio que nos van a indicar que sí, que han quedado algunos litos. Eso que me indica que todavía no tengo que retirar el tubo de Kerr porque tengo que esperar a que esas piedritas desaparezcan, se vayan por algún lado, salgan hacia afuera o pasen al intestino. Entonces, como les dije, simplemente repasando, acá tenemos el conducto hepático, sus diferentes ramas, la rama derecha y sus divisiones, la rama izquierda, el conducto hepático común y el colédoco con sus porciones extrapancreática, intrapancreática y la ampolla de Barr. Aquí está el conducto cístico que tiene esta forma espiralada y fíjense, es muy delgadito para colmo, y la vesícula biliar. Como les dije, los pacientes con colestasis van a tener hipercolesterolemia, entonces van a encontrar estos síntomas, van a encontrar las uñas en vidrio de reloj, y la CPR consiste en esto, digamos, ¿no? Enhebrar, digamos, con el endoscopio la ampolla de Barr y ahí inyectar la sustancia de contraste. En este caso, se ha inyectado la sustancia y se ha llenado la vía biliar. Podemos ver que acá es como que hay una ligera disminución y acá hay una dilatación del conducto. La otra forma es esta, la colangio transparieto hepática, donde hay que, digamos, incidir con una aguja sobre el tejido hepático, tratar de localizar un vaso biliar e inyectar ahí la sustancia de contraste. Y lo que vemos es esto. En este caso, fíjense cómo se ha inyectado, digamos, la sustancia de contraste, ha teñido todo el árbol biliar que está claramente dilatado. Y acá ustedes ven el lecho, la vesícula con este defecto de relleno que me indica que acá hay un líquido, ¿no? Lo mismo que acá. Aquí lo mismo, fíjense que hay un stop a este nivel, aquí, y acá nuevamente se ve. Simplemente mostrar las diferencias que uno puede encontrar con este estudio, que es mucho mejor si fuera factible hacer. La transhepática tiene la desventaja de que necesitamos tener el coagulograma normal, porque si no, podemos generar severas hemorragias. Bueno, y como decíamos, algunas veces a este síndrome coledoceano le aparece la fiebre, el dolor más intenso, y
la inestabilidad hemodinámica, ¿no? La hipotensión, el trastorno del sensorio, la oliguria, etc. Digamos, que nos obligan a pensar en que estamos ante una colangitis aguda supurativa. Entonces, podemos hacer ecografía, podemos hacer la cirugía a cielo abierto si el estado hemodinámico del paciente me lo permite, o tenemos que derivarlo para hacer una colangiopancreato retrógrada. Entonces, las situaciones en las que no vamos a indicar cirugía a cielo abierto son estas. Paciente hipotenso, o sea, está entrando en shock séptico, está febril, está con trastorno del sensorio y que ya está con insuficiencia renal aguda, con falla multiorgánica, etc. En esos casos, es CPR lo que hay que hacer. Obviamente, junto con la CPR hay antibióticos de amplio espectro dirigidos contra los gérmenes intestinales, gram negativos, que son los más involucrados en el cuadro. Bien, generalmente estas cosas son manejadas por los cirujanos, ¿no? Es patología que eventualmente va a terminar con una cirugía, entonces generalmente lo manejan ellos. Hay algunas situaciones que sí por ahí manejan más los médicos clínicos, ¿no? Como por ejemplo las colestasis inflamatorias o las colestasis intrahepáticas. Entonces tenemos, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria. Habíamos dicho que estaba asociada a la colitis ulcerosa fundamentalmente y que un porcentaje alto de los casos, 80% más o menos de las colangitis esclerosantes, tienen colitis ulcerosa. Entonces, lo que tenemos son estenosis y fibrosis parcheadas en el árbol biliar. Es una enfermedad predominantemente de hombres jóvenes y que tiene algunas connotaciones genéticas como antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad, muy parecido a lo que hemos visto en la colitis ulcerosa. En un porcentaje alto de los casos podemos encontrar los anticuerpos extraídos del citoplasma neutrófilos, los ANCA, lo que nos hace pensar que claramente es una enfermedad autoinmune que digamos, se comporta como una vasculitis. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener ictericia progresiva, prurito, con todo lo que hemos hablado de un síndrome coledoxiano crónico, ¿no? Y que en general tienen muy mala respuesta a las medidas generales terapéuticas, ¿no? Porque responden mal al ácido uso desoxicólico, a las medidas antipruriginosas, y lo que uno tiene que hacer es, considerando que es una enfermedad inflamatoria, vamos a tener que usar corticoides, inmunosupresores. La desventaja que tienen estas enfermedades es que cada tanto estas zonas estenosadas o digamos con bilis contenida se inflaman, se infectan, entonces hacen colangitis bacterianas a repetición. Y que, digamos, esta evolución digamos, con complicaciones frecuentes, muchas veces hace que tengamos que plantearnos la biopsia hepática para hacer el diagnóstico y el planteo del tratamiento definitivo, que sería un trasplante hepático. Entonces, vamos a utilizar ácido uso desoxicólico, vamos a usar corticoides, inmunosupresores. Si hay colangitis bacteriana, vamos a tratar la colangitis bacteriana. Hay que hacer el seguimiento colonoscópico por el tema de las lesiones de la colitis ulcerosa. Y bueno, el trasplante hepático sería el tratamiento definitivo de esta situación. Por suerte no hay. Entonces aquí ustedes ven zonas de estenosis con dilataciones posteriores en la vía biliar intrahepática. Y esta es mi última diapositiva. Hay otras colestasis intrahepáticas que son muy poco comunes, por suerte, ¿no? Entonces, hay algunas otras colangiopatías autoinmunes, como por ejemplo la colangitis autoinmune, que es diferente a lo que es la colangitis esclerosante y que es diferente a lo que es la cirrosis biliar primaria, generalmente en el contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, con lupus,
un Sjögren, etc. Después tenemos enfermedades que tienen que ver con digamos, el trasplante hepático, que como ustedes se imaginarán, no hay muchos trasplantes hepáticos porque uno, es un procedimiento bastante complejo, dos, no hay tantos hígados para trasplantar, y por suerte no son muchas las enfermedades que llegan a este estado. Entonces, acuérdense que siempre que uno hace un trasplante, no es que le cura al paciente, le cura de una cosa, pero le genera otra enfermedad, que es la enfermedad del trasplantado. El trasplantado es un inmunosuprimido crónico que tiene que tomar medicamentos de forma permanente, hacerse controles, y encima con los inmunosupresores que recibe pueden aparecer otras enfermedades. Así que bueno, el trasplante es todo un tema. Y después hay algunas otras cosas. Por ejemplo, la sarcoidosis ustedes ya la conocen, enfermedad granulomatosa sistémica que puede afectar prácticamente cualquier órgano de la economía, y entonces puede desarrollar una sarcoidosis hepática con un componente, digamos, con un comportamiento de colestasis intrahepática. Después tenemos estas dos enfermedades que por suerte son bastante poco comunes. La enfermedad de Caroli tiene se relaciona con un cuadro genético. Consiste en un cuadro de ectasia de las vías biliares intrahepáticas. Entonces lo que tenemos es formación de quistes de bilis dentro del hígado, que van a tener las complicaciones esperadas, digamos. Pueden hacer colangitis a repetición, hacen ictericia, hacen colangitis, ictericia, pueden evolucionar a abscesos hepáticos. Y bueno, si la enfermedad está localizada en un segmento del hígado o en un lóbulo, se puede hacer la resección del lóbulo afectado, digamos. Pero cuando tenemos una enfermedad que afecta a todo el órgano, en donde tenemos entonces abscesos en múltiples lugares, colangitis a repetición que tienen que ver con diferentes lugares de donde están estos quistes biliares, el único tratamiento efectivo para estos casos es el trasplante. Y la ductopenia esencial es otra enfermedad rara que aparece. La enfermedad de Caroli puede aparecer desde la infancia. Y bueno, muchas veces complica mucho la vida a estos niños, porque imagínense abscesos hepáticos a repetición, colangitis a repetición, internación, antibióticos, etc. Y la ductopenia esencial, como les dije, es una enfermedad que se da más en personas adultas, también generalmente hombres, y en donde lo que hay es una disminución del número de los conductos biliares. Entonces, claramente el paciente evoluciona por no haber, digamos, lugar de drenaje de bilis a una colestasis importante intrahepática, a una cirrosis biliar secundaria, y también de llegar al diagnóstico de ductopenia esencial, que muchas veces se hace por la biopsia hepática, el tratamiento definitivo es el trasplante hepático. Entonces, la mayoría de estas enfermedades, digamos, intrahepáticas, pueden terminar como único tratamiento efectivo para que se recuperen y tengan una vida libre de colestasis con el trasplante. Bueno, y esta creo que es la última. Si hay alguna pregunta. En todos estos casos, acuérdense, cómo tratamos una colestasis en general. Podemos usar, por empezar, un plan alimentario en donde hay que tener mucho cuidado con las grasas. Entonces se recomiendan los triglicéridos de cadena media, o sea, las grasas que no necesitan micelizar para ser absorbidas. Eso por un lado. Por otro lado, hay que usar colestiramina, que es un secuestrante de sales biliares, o el ácido uso desoxicólico. En general, la colestiramina es mal tolerada, da flatulencia, digamos, es incómodo su uso, y el ácido uso desoxicólico sí es claramente muy fácil de tomar, es un medicamento que tiene muy poco efecto adverso o malestar así con la ingesta. Probablemente requieran
suplementos de vitaminas liposolubles, algunas vienen en forma intramuscular, entonces uno puede darles por vía intramuscular para asegurar que el paciente la ingiera. Pueden evolucionar en forma crónica a osteopenia, osteoporosis por el déficit de vitamina D, entonces hay que darle calcio, hay que darle la reposición de la vitamina D. Hay que controlar las hormonas tiroides porque suelen tender a tener un hipotiroidismo asociado. Y bueno, y si es una enfermedad autoinmune, hay que ver cuál es el inmunosupresor más adecuado. O sea, el corticoide siempre va a mejorar estas lesiones, pero por ahí, por ejemplo, en la Profe, colegiatura anticonvulsante se puede usar la satioprina, se puede utilizar el metotrexate. En las que tienen etiología autoinmune, sobre todo la colangitis esclerosante y algunas otras como la colangitis autoinmune, hepatitis autoinmune. profe, yo leí que podían usar también Orlistat en caso de personas obesas. ¿En qué le beneficiaría? ¿Solo en la pérdida de peso nomás? A ver, en el caso de aquí, de estos casos de colestasis, le vas a dar Orlistat. Acuérdate que En el caso Orlistat, de una persona obesa. sí, en los obesos el Orlistat es un fármaco que inhibe la lipasa pancreática, entonces lo que te da es una mala absorción y te puede ayudar a bajar de peso. Sí, está indicado para el descenso de peso, pero no en estos casos. A este paciente, encima que tiene un déficit de sales biliares, vos le das un Orlistat y este pobre paciente se va por el baño. Pero sí, para bajar de peso se usa. Ah, está. ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿podrían subir los powers de esta segunda parte, por favor? Sí, se los voy a Gracias. subir la clase de Gracias. ayer y la de hoy. Se las subo dentro de un rato. ¿Ah? Bien, ¿alguna pregunta más? Nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, doctora. Ok, gracias, doctora. Gracias, doctora. Buena semana. Buena semana.